Bueno, yo desactivo mi cámara y mi micrófono y te dejo a vos. Igual estoy acá, Dale. ¿eh? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el ejercicio 25, dice? Sí, se ve. Bueno, vamos a ver el ejercicio 25 de la práctica. Lean el enunciado porque yo no lo copié completo, ¿sí? Busquen el ejercicio 25 si lo tienen ahí a mano. Son todos más o menos parecidos, siempre tienen algo, alguna intención para trabajar. Entonces, en este caso, habla de una lata que tiene forma cilíndrica, sin tapa, para contener 1000 centímetros cúbicos. Y el objetivo es usar la menor cantidad de hojalata, o sea, de material, de metal posible. ¿Está? ¿Nos ubicamos en el ejercicio? ¿Se entiende lo que estamos buscando? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, primero que nada tenemos que entender de qué estamos hablando. Entonces, tenemos una lata cilíndrica que tiene un volumen determinado y habla de usar la menor cantidad de material. Siempre en estos problemas van a tener una función asociada al dato, a la información, a lo que quieren respetar, y una función a maximizar o minimizar, depende del caso. En este caso quiere la menor cantidad, ahí está la palabra clave, de material, la menor cantidad de hojalata posible. Y el dato que me dan es el volumen que va a ocupar esa lata. Entonces, ¿qué función tendríamos que tratar de buscar primero que nada? ¿Qué función dato tengo yo? Los 1000 centímetros cúbicos, ¿qué son? Volumen. ¿El área de la lata? Área en centímetros cúbicos no se No, mide. es el volumen. Volumen. Entonces, tendríamos que tratar de ver de ese cilindro, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de ese cilindro? ¿Alguien se acuerda cómo se daba el volumen de un cilindro? No. Nada. ¿Ven? Ahí, Pi a eso radio al se cuadrado por refería. altura. ¿Cómo? Pi No te radio al escuché. cuadrado por altura. Exacto, es la superficie de la base, que es una circunferencia, por altura. Entonces, el volumen venía dado por la superficie de la base, pi por radio cuadrado, por altura de ese cilindro. Eso lamentablemente hay que saberlo, o sea, no es que falta dato en el problema. Eso forma parte de lo que uno tiene que saber o resolver. Entonces, no les van a tocar cosas estrambóticas o extrañas, pero sí les puede tocar una caja, les puede tocar una caja prismática, les puede tocar una pirámide, les puede tocar, no sé, en este caso es un cilindro, ¿está? Entonces, por un lado nosotros sabemos que el volumen de este cilindro es 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Sí. Sí. Esta es una información, esta es una función dada con el dato, asociada al dato que me dan. Siempre tiene que haber dato, ¿eh? Si no hay algo que uno conozca, el problema no va a salir, porque tengo que relacionar las magnitudes. Por otro lado, me dicen que quieren la menor cantidad de material. Entonces, ahora sí, alguien dijo por ahí superficie. En realidad, la superficie justamente es lo que yo quiero. Ahí se me fue. La superficie es lo que yo quiero minimizar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Está? Así que necesito esa función también. ¿Cómo hago para sacar la superficie? O sea, el material que necesito para fabricar la lata. ¿Saben de dónde sale eso? De espejo R de... No, bueno, falta la altura también. El cilindro, cuando ustedes lo desarrollan, o sea, si yo quiero saber el material que necesito, todo alrededor del cilindro, todo lo que sería la cara del cilindro, los laterales del cilindro, cuando uno lo desarma es un rectángulo.
Y la base, el fondo del cilindro, porque no tenía tapa, me decían que era sin tapa, es la circunferencia rellenita, que es el círculo. Entonces, todo lo que está en azul sería el material de hojalata que yo voy a tener que disponer. ¿Se entiende la figura, el gráfico? O sea, el rectángulo, ¿por qué tiene 2 pi por radio de largo el rectángulo? ¿De dónde sale eso? Del área del círculo. No, no es el área del círculo. El área del círculo es pi por radio cuadrado. No es el perímetro. El perímetro. Es el perímetro, o Así sea, todo el borde, ¿sí? Todo el borde que ustedes tienen ahí. Todo el bordecito del círculo, todo este perímetro. ¿Cómo lo calculo? Sería el largo que tiene el rectángulo, porque el rectángulo envuelve a ese círculo. ¿Está? Entonces, el largo que tiene que envolver es 2 pi por radio. ¿Se ve? Porque lamentablemente las funciones estas no se les dan porque se supone que uno puede desarrollar la superficie lateral, la superficie total de una figura y de un cuerpo. ¿Me van siguiendo? Porque si no estamos Sí, sí. complicados. ¿Está? Entonces, de ahí sale la fórmula que está ahí arriba. 2 pi radio, el largo del rectángulo, por h, base por altura, el área del rectángulo, más la base, que es un círculo, pi por radio cuadrado. ¿Ven que hasta ahora tienen 2 expresiones que se vinculan de alguna manera? O sea, tienen, por un lado, tienen el... ¿Cómo es? Por un lado tienen el volumen y por otro lado tienen la superficie total. ¿Está? Sí. A ver si vuelve. ¿Está? Bueno. ¿Cómo seguimos ahora para relacionarlas? Porque ahora viene el problema. ¿Cómo relacionamos esas dos cosas? Por un lado, el volumen que está asociado al dato, ¿sí? La función volumen, que ya la tenemos, está asociada al dato. Y por otro lado, tenemos la superficie, que es la que queremos maximizar o minimizar. En este caso, minimizarla. Queremos que sea la mínima cantidad de material. Tenemos 2 variables, por eso es tan importante, por eso machacamos tanto en la unidad 1, funciones, reconocer las variables, porque es re importante reconocer las variables. Ustedes van a tener en este caso, por un lado, la función volumen, que tiene a R y H, y por otro lado tiene la función superficie, que tiene también a R y H. Y R y H justamente son mis variables, ¿entiende? O sea, el radio de la circunferencia y la altura del cilindro son los 2 parámetros que me dan la magnitud de esa lata. ¿Se va entendiendo? Porque yo sé que es confuso de entrada, pero ¿se va entendiendo? Sí, Quedaron profe. mudos después. Sí, sí, sí. Quedaron Se entiende, se entiende. local con esto. ¿A quién elijo poner en función de quién? O sea, ¿cómo hago ahora para relacionar las dos cosas? Es cuestión de gustos. Si yo tengo el volumen como pi por radio cuadrado por h, ustedes la tienen ahí copiadita ahora, yo tendría que volver atrás en las diapositivas. Ustedes tienen volumen igual a pi por radio por h. Y tienen la superficie escrita con esa fórmula extensa. ¿A quién elijo poner en función de quién? Y bueno, yo elegí poner todo en función de R porque me pareció más fácil despejar H. Pero en realidad uno puede elegir a quién despeja y a quién pone en función de quién, ¿está? O sea, uno puede despejar el que quiere. Siempre se saca de la función que me da el dato. La función que me daba el dato, o estaba asociada al dato, era la de volumen. Se ve, ¿no? O sea, volumen era la que asociaba los 1000 centímetros cúbicos, la que estaba asociada al dato.
De ahí despejé H. Si hubiera podido despejar R o era cómodo despejar R, hubiera despejado R. El tema es que R está al cuadrado y después en la otra aparece también. Entonces, sinceramente, me parece más cómodo despejar H y no R. Es una cuestión de gustos. Lo que sí, una vez que despejé H, ahora esa variable tendré que ver a dónde la voy a llevar. Entonces, a la fórmula de la que quiero minimizar o a la fórmula de la que quiero maximizar si hubiera sido el caso. En este caso quiero minimizar la superficie, minimizar el material. En esta expresión, ven que R aparece más veces y todo, era más complicado si yo hubiera despejado al revés. Al despejar H, en lugar de H, ¿sí? Como ahora ya sé quién es H, lo reemplazo. Repito la secuencia. La función dato, la función asociada a la información era la de volumen. La función a minimizar en este caso es la superficie. Entonces, de la función que es dato, de la función que está asociada a mi información, despejé una de las dos, en este caso H. Y eso lo reemplacé en la función a minimizar. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. sí, perfecto. Les queda lo que les quede. En este caso simplifiqué lo que pude, traté de resolver lo que pude, se ve, o sea, una R se fue con una R cuadrado que estaba abajo, pi se fue con pi en el primer término, terminó quedando 2000 sobre R en el primer término, y el otro pi por radio cuadrado no se tocó, quedó pi por radio cuadrado. O sea, ahora me quedó la superficie, sigue siendo la superficie de hojalata, pero todo en función de R. Desapareció la H. Esa Sí. función ahora tiene una sola variable, que es R. Y esa función es la que yo le estoy buscando que sea mínima. Yo quiero que sea mínima, ¿sí? Porque quiero la menor cantidad de material. Tenemos que buscar el valor de R, cuál es el radio, porque no se olviden la pregunta del problema. La pregunta del problema es cuáles son las dimensiones, o sea, cuánto vale R y cuánto vale H. Entonces, tenemos que buscar el valor de R, que es la variable, para que eso sea mínimo. Y esa parte es la que ustedes deberían saber. O sea, a partir de ahora, es lo que vimos en la primera parte de la clase. Lo más jorobado ya pasó, digamos. Les puedo asegurar que de estos problemas lo más difícil es encontrar las funciones, o sea, reconocer que estoy hablando de volumen, reconocer que estoy hablando de superficie. Cuando hablo de cantidad de material se asocia a la cantidad de hojalata que tengo que ponerle, así que eso está asociado a la superficie. Cuando me hablan de lo que ocupa los 1000 centímetros cúbicos es volumen. O sea, eso es lo más difícil. Primero que nada, reconocer las funciones. Si yo ya pasé ese trago, tengo que despejar de una, reemplazar en la otra. Siempre se hace lo mismo. Y lo último vendría ahora, que es la parte que ya conocemos, que es cómo busco el valor de R para que eso sea mínimo. ¿Está? ¿Qué tenemos que seguir haciendo ahora entonces? A partir de ahora, ¿cómo hago para que sea mínimo? ¿Qué tendré que buscar? ¿Qué tendré que hacer? El dominio de la función, primero. Sí, ¿cuál es el dominio de S? Todos los reales Fíjate ahí menos arriba. cero. ¿Puede ser 0 R? No puede ni ser cero ni un número negativo porque estoy hablando de una distancia. Exacto, el radio del radio de la base de ese cilindro, el radio de un círculo, no puede ser ni 0 porque no tendría cilindro, ni negativo porque carece de sentido hablar de un radio negativo. Así que el dominio dentro de todo esto es bastante tranqui, porque no va a ser 0 nunca y no va a ser negativo. Pero igual viene bien tenerlo en cuenta por las dudas que no me llegue a dar en la respuesta -8 y yo me quede tranquila con que R vale -8, ¿no? O sea, por las dudas hay que tener mucho cuidado. Bien, dominio. Ya tendríamos que el dominio, en todo caso, será para que esto... ojo que estamos en un problema con contexto. Entonces, el problema bajo este contexto, R tiene que ser sí o sí mayor que 0. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa harían después? Buscar los puntos críticos, ¿Cómo? derivando la función. Derivando, ¿no? O sea,
A derivar, vamos. Hay que derivar S. La función S hay que derivarla, a ver qué les queda. No es tan difícil esta. No se olviden que la variable es R, ¿no? Es como si fuera la X. Así que la pueden derivar, esta no les va a llevar tanto tiempo. A ver qué les queda y verificamos la respuesta. ¿Cómo les queda la derivada? Menos 2000 sobre R cuadrado Sí. más 2πr. Ok, la derivada es esa, menos 2000 sobre R cuadrado más 2πr. Perfecto, ya tenemos la derivada. ¿Cómo seguimos? Buscamos los valores o que anulen esa función derivada o que la hagan cero. O que no exista sería. Que anulen es que la hagan cero. Lo mismo, dijiste lo mismo dos veces. Que anulen o hagan cero es decir lo mismo, o que no exista. ¿Dónde no existe? Descartemos, empecemos por ahí. ¿Dónde no existe la derivada? En ¿En cero. ¿Cero? En cero, que estoy tranquila que no existe en mi dominio, o sea que no tengo por ahí problemas. Y ahora sí busquen dónde se hace cero, o sea, dónde se anula esto, para buscar el punto crítico o los puntos críticos, a ver qué valores les dan, ¿sí? Vamos a dar un poquito para que puedan buscar los puntos críticos. No da bonito, ¿eh? No pretendan que dé número bonito porque acá no da bonito. Lo pueden dejar con la raíz si es necesario, o sea, no pido un numerito. Si quieren dar el numerito, dan el numerito, pero si no, lo dejan expresado con la raíz. ¿Pudieron sacar? Uy, qué silencio mortal. Están trabajando. Esto es hombres y mujeres trabajando. Profe, Sí, ¿puede ser que dé raíz cúbica de 1000 sobre pi? sí, exactamente. Cuando resuelven esa ecuación, no quería mostrar todo, pero cuando ustedes igualan a cero, de alguna manera que lo hayan hecho, sacando como un denominador o pasando de un término al otro, llegan a una raíz cúbica de 1000 sobre pi, que si quieren, si alguno buscó el valor para tener idea de una noción del valor del que estamos hablando, es aproximadamente 6,83, si no me hizo mal la cuenta cuando me lo hizo mi hija, porque no tenía calculadora yo, si no me hizo mal la cuenta, debería ser alrededor de 6,83. ¿Sí? Bárbaro. Ese sería el radio. A ver, ¿qué calculamos entonces? ¿El radio que hace qué cosa? El ¿Qué estábamos buscando? radio Que hace cero a la superficie. que hace cero la superficie. No, ¿cómo el radio que hace cero la superficie? No tengo que ponerle ningún material. Es un punto crítico de la función. Un punto crítico donde posiblemente haya encontrado el valor del radio que hace qué cosa. Que la superficie sea como La Mínimo. menor cantidad posible. mínima, está escrito ahí. Ah, mínimo. O sea, lo que busqué fue el valor que tendría que tener el radio de esa base para que el material sea la menor cantidad, para que me salga lo más barato posible, para que la cantidad de material sea la menor posible. ¿Estamos seguros de que sea así o faltaría algo? Porque yo encontré un punto crítico, pero Habría que ¿qué hacer faltaría? la recta para ver si es mínimo.
Exacto, ojo con eso. Deben confirmar realmente que ese valor haga que la superficie sea mínima. ¿Está? Yo encontré un punto crítico. Ojalá sea así, que con este radio la superficie sea la mínima posible, y le voy y le digo al de la fábrica, mirá, así de los cilindros de 6,83 de radio, que te va a salir lo más barato. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo confirmamos que sea mínimo? Yo lo hice con el signo, ¿entienden? Lo pueden hacer con la regla de la derivada segunda, si la derivada segunda se les hace fácil, o lo pueden hacer analizando a izquierda y a derecha de ese valor si es mínimo o no, ¿está? O sea, con el signo de la derivada primera, ¿está? Eso lo eligen ustedes, yo no lo reemplacé, no hice la cuenta, pero ustedes deberían elegir un número mayor que 6,83, un número menor que 6,83, y ver si la derivada cambia de signo. Si usan el criterio del signo de la derivada primera. Si usan la derivada segunda, tienen que hacer la derivada segunda y reemplazar 6,83. ¿Y cómo les tiene que dar si es mínimo? ¿Cómo les tiene que dar la derivada segunda para que sea mínimo? Negativa a la izquierda, positiva a la Menor que derecha. 0. No, eso es la derivada primera, estamos mezclando las cosas. La derivada primera Menor que me tiene 0. que dar negativa a la izquierda y positiva a la derecha para que sea un mínimo, perfecto. Y si uso el criterio de la derivada segunda, ¿cómo me tenía que dar en ese punto para que sea un mínimo? Menor que 0. No, positiva, es contrario a lo que uno diría sentido común. Si Mayor. la derivada segunda me da Sí, mayor que 0. positiva, hay un mínimo. Si la derivada segunda me da negativa, hay un máximo. La clase que viene van a ver por qué, con qué se asocia, y ahí se van a entender mejor por qué cuando es positiva hay un mínimo y cuando es negativa hay un máximo. Usan cualquiera de los dos criterios, pero por favor, si tienen un problema de optimización, es recontra importante que confirmen que realmente hay un mínimo, ¿está? Si reemplazan acá en la derivada primera, que la tengo escrita arriba de todo, cuando pongo un valor menor que 6,83, no sé, 1 o lo que fuera, me da negativa, porque 2000 negativo es mucho más que 2pi. Así que si pongo 1, que está a la izquierda de 6,83, me da negativa. Y si pongo 10 o 100 o no sé, algún número que sea mayor que 6,83, debería darme positiva. Debería darme que pasa de decreciente a creciente. ¿Alguno de los que estaba calladito lo hizo? ¿Confirmó si realmente era un mínimo? Yo lo hice por segunda derivada y me quedaba positivo, así que sí es un mínimo. Perfecto, gracias al que me lo confirmó. Y para terminar, porque nos pedían las dimensiones, falta h, porque calculamos r, el radio, pero las dimensiones de un cilindro son radio y altura, para dar el cilindro completito. El radio de la base sería 6,83. Y me falta h. ¿Cómo saco h? La altura del cilindro. Reemplazar ¿De dónde R. lo saco? ¿Cómo? Reemplazamos en la ecuación que habíamos hecho de h en función de r con el Exacto. valor que La tenemos ecuación ahora. que habíamos hecho para despejar, la primera, la que sacamos de volumen, esa que me sirvió para sustituir, me va a servir justamente para determinar el valor de h. Reemplazo el valor que obtuve recién, lo reemplazo como quieran, lo reemplazo como raíz cúbica de 1000 sobre pi, o lo reemplazo como 6,83 aproximadamente. Si lo reemplazo como raíz cúbica de 1000 sobre pi, se supone que el valor va a estar más cercanito a lo que es la realidad. H me debería haber dado en realidad igual que a R, porque es un caso muy especial donde si el radio y la altura son iguales, el cilindro tiene la mínima superficie, pero se ve que al hacer la cuenta redondeé para un lado y redondeé para el otro y puse 6,82, pero en realidad 6,82 y pico, es 6,83 aproximadamente. ¿Se entendió? ¿O hablé chino básico? ¿Entendido, profe? ¿Resumo? Vuelvo, recapitulo lo que hicimos en este problema, porque el problema, cuando uno determina las dimensiones, ya estaría terminado. El problema me daba una lata de forma cilíndrica,
de la que conocíamos que el volumen de ese cilindro era 1000 centímetros cúbicos. Tenía tapa solamente, o sea, tenía solamente base, no tenía tapa superior. Y me decían que querían que la superficie, o sea, el material, fuera la menor cantidad posible. Me podrían haber dicho con la menor cantidad de material posible, ¿eh? Acá decía que fuera mínima la cantidad de hojalata, o sea, la menor cantidad de material posible. La cantidad de material, me doy cuenta yo, porque no me lo dicen, que está dada por la superficie de material, o sea, la cantidad de material es superficie de ese cilindro. Entonces reconocí primero que nada las funciones. Por un lado el volumen, que lo conozco, que es 1000 centímetros cúbicos, y por otro lado la superficie, que es la que quiero que sea mínima. El volumen es mi función conocida, dato, de donde saco información. La superficie va a ser la función que voy a tener que en este caso minimizar. Del volumen la expreso, ahí sí, voy, busco en mi memoria o busco en algún manual de cuarto grado del colegio primario cómo era el volumen de un cilindro. Lo expreso, me queda en función de R y de H. La superficie también la busco en algún manual de primaria o me la acuerdo y también me queda en función de R y de H. Entonces, de la función original, dato, de la función volumen, extraigo OH o R, o sea, uno de los dos en función del otro. Y lo reemplazo en la función que voy a minimizar, más que nada para que me quede en una sola variable. O sea, lo hago para que me quede una sola variable. O me queda R o me queda H. A mí me gustó que me quedara todo en función de R. Alguien puede decirme, no, yo quería todo en función de H. Bueno, ponelo todo en función de H. A la larga tiene que dar igual, ¿eh? Pónganlo en función de R o pónganlo en función de H. Como la tengo que minimizar, asocié con la derivada, porque sé que para minimizarla necesito la derivada. Busqué su punto crítico y hice todo lo que tengo que hacer para buscar el mínimo de la función. Encontré que sí tenía un mínimo cuando R valía 6,83. Para ese R comprobé o confirmé que realmente había un mínimo de la superficie y entonces pude tranquila buscar la otra dimensión que ya la tenía despejada y que era la altura. No sé si sirvió el repaso, si les aclaró el tema, pero en general hacemos lo mismo en todos los problemas de optimización. La mayor dificultad en general se les presenta al empezar el problema. Como todo problema, el conflicto grande es cómo me doy cuenta qué función tengo que usar. Entonces, esa es la parte que a ustedes les viene bien practicar muchos problemas, porque cuando hagan muchos problemas ya llega un momento que se les empieza digamos, van a decir este es igual a tal, este otro es igual a tal, porque empiezan a repetir cosas. Si nunca hicieron uno de cilindro, jamás se van a acordar que el volumen es pi por r cuadrado por h, o sea, eso es lo que pasa. Está. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, vamos a ver si hay alguien que escribió algo en el chat, a ver. No. No. Yo como no veo el chat acá con esto. No, puso Cabrera que se entendió. Ay, gracias. Sí, ¿alguien más? Preguntas, chicos, por micrófono, por el chat. No sé, Roxana, algo que se me haya pasado, algo que no dije. No, para mí estuvo claro. Igual yo ahora voy a hacer otra síntesis también con el PowerPoint. Preguntas, chicos. Estos problemas se aprenden practicando como todo, no lo que hacemos, pero bueno. Antes de que Mónica saque, ¿podés repetir qué significa el 6,8 en el contexto del problema? Pregunta mamá. ¿El 6,83 de R? Sí. 6,82 en el contexto del problema, si podés repetir qué significa. ¿Tanto para H como para R? ¿O para, no sé, para cuál de las dos? Sí, dice lo que dijiste. Ah, porque en el contexto del problema nosotros buscamos el radio del cilindro, o sea, las dimensiones, a vos te pedían las dimensiones del cilindro. Las dimensiones del cilindro, una figura, un cuerpo geométrico, en este caso el cilindro, se dan por el radio de la base y la altura del cilindro.
Si hubiera sido una caja de zapatos, las dimensiones hubieran sido el largo, el ancho y el alto, por ejemplo, que son las que caracterizan la caja. En este caso era una lata. La lata tiene una base que es circular, por lo tanto el radio me interesa, y la altura. Entonces, R en el contexto del problema sería el menor radio, o sea, mejor dicho, el radio que le tengo que dar, mejor dicho, el radio que tiene que tener ese cilindro para que la lata sea la que usa menor cantidad de material. O sea, la menor cantidad de material, la superficie mínima, se presenta si el radio de la lata es 6,83. Y si el alto de la lata es 6,83 también. O sea, sería que el radio coincide en este caso con la altura de la latita. No sé si era eso lo que preguntaba. Ah, listo puso. Bueno, Así que sí. Bueno, si no hay más preguntas, Mónica va a dejar de compartir ese PowerPoint y yo vuelvo a compartir el mío. Ok. Se está apagando allí, a ver si yo puedo. ¿No apagó todavía? ¿No se fue? Ahí se está yendo. Se debería haber ido, sí. Sí. Ahí se está yendo. ¿Ven la página en blanco? ¿La ven, chicos? Sí, yo la Sí, veo por profe. lo menos. ¿Sí? Bueno. Sí. Vamos a hacer, a ver, Mónica les detalló bien los pasos, pero como esto es muy importante, yo voy a volver a insistir sobre los pasos en forma genérica que tienen que tener en cuenta cuando uno hace un problema de optimización, ¿sí? Por supuesto que primero hay que leer el problema 700 veces más o menos, ¿eh? Leer, leer, leer y leer. No imaginar que me piden tal cosa, sino leer el problema. Y es fundamental que cuando lean el problema se hagan una figura de análisis, porque si no les quedan todos los datos en el aire. En esa figura de análisis determinen, escriban al costado cuáles son los datos, cuáles son las variables del problema, usen letras, todo en esa figura de análisis y al costadito de esa figura de análisis ir poniendo qué cosas conozco del problema y qué cosas no conozco del problema. Ese es un paso fundamental. El segundo paso, siempre hay un dato en estos problemas que a nosotros nos va a permitir relacionar variables. Eso lo tienen que tener, lo van a ir aprendiendo, pero siempre hay un dato que a mí me permite relacionar variables. El alto con el ancho, la altura con el radio, la profundidad, siempre va a haber algún dato del problema que a mí me permita relacionar variables. Y un problema de optimización implica que a mí me piden optimizar algo, ¿sí? Optimizar algo. En este caso, que se trataba de la tapa, la fábrica, que había que fabricar una lata cilíndrica, me decían que lo que tenía que optimizar era la menor cantidad de hojalata posible. Eso se tiene que traducir a una función siempre. Siempre el problema me va a decir qué quiero optimizar. Eso, la menor cantidad de hojalata posible, ¿a qué se tradujo? A que ustedes tuvieron que plantear la superficie total de esa lata. Y esa era la función optimizar, y todos los cañones fueron puestos hacia esa función optimizar. Esa función optimizar es probable que cuando a lo mejor la escriban les aparezca primero con dos variables y tengan que retomar lo de arriba, esto de relacionar variables,
para que quede todo escrito en función de una sola letra, por decirlo de alguna manera, una sola variable. Nosotros no trabajamos con funciones de 2 variables. Una vez que tienen bien clara cuál es la función que tienen que optimizar, ¿qué es optimizar? Optimizar es buscar o un máximo o un mínimo. En este caso me decían la menor cantidad de hojalata posible. O sea, me estaban pidiendo un mínimo, ¿sí? Entonces, seguramente la función va a tener que tener un mínimo, porque si no el problema no tendría solución. Entonces, buscar el máximo o el mínimo que me pide el problema implica que tengo que derivar, que tengo que aplicar algún criterio para ver si realmente ese extremo que busqué es el extremo que me dice el problema, porque si no, no tiene solución. Y guarda, porque a veces puedo encontrar más de un extremo y puede que el problema me dé 2 soluciones, no solo una solución. Hay en algunos casos donde me puede llegar a dar más de una solución. ¿Qué es lo que hicieron con Mónica? Derivaron, aplicaron el criterio de la derivada primera, ella les dijo también que podían aplicar el criterio de la derivada segunda, pero todo ese proceso tiene que estar en la hoja de papel. Y algo muy importante, la respuesta que tienen que elaborar tiene que ser acorde a lo que me pidieron. ¿Qué me pedían en este problema que tanto insistió? Determinar las dimensiones de la lata. Si yo no pongo la respuesta que me pide, no terminé de hacer el proceso. Las dimensiones de la lata acá era saber cuánto vale el radio y cuánto vale la altura de la lata, con las unidades respectivas. Entonces, la respuesta tiene que ser acorde a lo que me piden, ¿sí? Estos serían los pasos que no se pueden saltear cuando ustedes hacen un problema de optimización. ¿Son fáciles? No, no son fáciles. Esto cuesta. Nosotros hoy quisimos hacer un ejemplito y yo ahora voy a hacer un segundo ejemplito y después seguramente practicarán algunos ustedes y otros por ahí les resulten un poco más complicados. Yo habitualmente cuando doy clase en la presencialidad hay algunos que los elimino, pero no sé qué va a pasar. Después voy a preguntar si hay algunos con ángulos que van a estar eliminados o va a haber que aprenderlos en esta instancia. No lo sé. Eso después voy a preguntar y les voy a decir. ¿Sí? Perdón. Ok. A ver. Estos serían los pasos. Vuelvo para atrás. Estos 2 problemas están en la guía. ¿Sí? Son bien distintos y distintos al que hizo Mónica. ¿22 y 23? ¿Los ven? Sí. Bueno. Voy a arrancar con el 22. No voy a llegar a dar los 2 problemas. ¿Está? Después el 23 quedará para el lunes. Inténtenlo y si no, lo vemos el lunes. El 22, como les dije antes, primero leer, leer, leer y leer. Un recipiente de almacenamiento en forma de prisma rectangular. Ya ahí tengo que saber qué es un prisma rectangular, porque si no estoy en el horno. Con tapa. Debe tener 10 metros cúbicos de volumen. La longitud de su base es el doble que la de su ancho. El material de la base cuesta 10 pesos por metro cuadrado y el de los lados y el de la tapa 6 pesos por metro cuadrado. Calcular el costo mínimo de los materiales para este recipiente. ¿Ven lo que yo les decía hace un rato? Todos estos datos, sin una figura de análisis, se me mezclan en la cabeza.
Por eso vamos a empezar por hacer una figura de análisis e ir volcando los datos que me da el problema e ir viendo qué tengo que optimizar, con qué cosas cuento, ¿sí? ¿Estamos? Todos estos pasos que antes les dije. El problema nombra prisma recto de base rectangular. ¿Acá lo ven? La base es un rectángulo, prisma recto porque la altura es perpendicular a la base, por eso se llama prisma recto. Si la altura no fuese perpendicular a la base, no se llama prisma recto. En el problema me hablan que tiene tapa, me habla que la longitud de su base es el doble de su ancho, que el material de la base cuesta tanto, que el de los lados cuesta tanto. Entonces es como que este prisma lo tengo que ir desarmando en sus caras. A ver, tenemos base y tapa. ¿Son iguales las bases y la tapa? ¿Son los mismos rectángulos? Sí. Sí. Y tenemos las caras laterales. ¿Son iguales todas las caras laterales? No, porque es No. rectangular. No. Tenemos las caras, la de frente y la de atrás, vamos a tener dos, y las dos caras laterales, dos de estas y dos de estas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, ahora vamos a empezar a poner letritas de acuerdo a lo que me dice el ejercicio. ¿Sí? Dice, la longitud de su base es el doble que la de su ancho. A ver, tenemos 3 dimensiones acá. ¿Estamos de acuerdo que son 3 dimensiones? A de ancho, L de largo y H de altura. ¿Sí? Sí, profe. La longitud de su base es el doble que la de su ancho. O sea, es como que me están diciendo el largo es el doble que su ancho. ¿Cómo entonces vinculamos matemáticamente a estas dos variables? L es igual a Haciendo 2A. la misma letra y una 2 por la otra. L es igual a 2 por A, dicen por ahí. La longitud de su base es el doble que la de su ancho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, después dice, el material de la base cuesta 10 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? El material de la base, ¿cuáles serían las dimensiones de la base? L y A. Y la de la tapa también. L y A. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a las Sí. letras que nosotros pusimos. Y en vez de L puedo poner 2A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Las caras laterales. Las caras laterales, ya que está, pongamos las letritas, ¿sí? Esa Esta por A. cara lateral, ¿qué tiene? A y H. Y esta cara lateral,
es L, pero ya puedo poner 2A y H. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Fíjense que me dan el costo del material para construir la base, los lados y la tapa. Y lo que tenemos que calcular dice que es el costo mínimo de los materiales para ese recipiente. ¿Cuál les parece a ustedes que es la función que voy a tener que plantear para optimizar? La de costo de los materiales. La del costo de los materiales. Y ese costo está en función de ¿qué? Del volumen, del área. ¿En qué me presupuestaron el costo? La superficie. De la superficie de cada una de las cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, me está diciendo que el material de la base cuesta 10 pesos por metro cuadrado y el de los lados y el de la tapa 6 pesos por metro cuadrado. Hay un dato que yo todavía no anoté acá. Antes de meterme con este dato, ¿qué dato no anoté? Que lo da el ejercicio. Antes de meterme con el costo y todo eso. Hay un dato que no anoté. El volumen. El volumen, ¿sí? Me están dando el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 10 metros cúbicos. Fíjense en que está en metros cúbicos el volumen, ¿sí? El volumen de cualquier cuerpo que no termine en punta siempre es, en este caso, volumen del prisma, superficie de la base por la altura. La misma fórmula que vieron recién con Mónica. Si el cuerpo termina en punta, a este volumen hay que dividirlo por 3. Deducción que está explicada en el manual de ingreso. Me lo sé de memoria. Bueno, ¿estamos? Tenemos como dato el volumen. Ese dato seguramente me va a permitir a mí vincular variables. Bueno, a ver, les pregunto entonces, ¿cómo escribo matemáticamente el costo para construir la base? Sumás el costo por metro cuadrado de cada elemento que compone la caja. Bueno, primero empecemos por la base entonces. ¿Qué cuenta hago? Costo para construir la base. ¿Qué cuenta hago? Como la base y la tapa tienen la misma superficie, no podrías hacer A por 2A por 2. Pero ¿sale lo me mismo falta el precio. costo para la base que para la tapa? El material de la base dice que cuesta 10 pesos por metro cuadrado y el de los lados y el de la tapa 6 por metro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener que calcular de la base primero? ¿Los metros cuadrados? ¿Sí o no? ¿Cómo hago para calcular los metros cuadrados de la base? Base por altura. Base por altura, ¿sí? O sea, sería 2A por A. ¿Y a eso por cuánto hay que multiplicarlo? Por 10. Por que 10. Es el precio por Esto metro sería cuadrado. el costo, esto sería el dinero que a mí me sale construir la base. ¿Sí? ¿Estamos? La tapa, el costo para construir la tapa. Lo mismo, pero en vez de 10, por 6. ¿Puedo poner ya A cuadrado?
A por A es A cuadrado. En vez de 10 pongo 6. Esto es el costo para construir la tapa, ¿sí? Ahí. ¿Y qué más? El material de la base cuesta 10 pesos por metro cuadrado y el de los lados y el de la tapa 6. Entonces, para construir esta cara, 2A por H por 6. 2A por H por 6. ¿Cuántas de estas caras tengo? ¿Por qué 2A por H por 6? ¿Por qué el 2? ¿Es porque son 2 o porque acá dice 2A? Cada vez hay que multiplicarlo por 2 también. Ah, o sea, esto sería una de las caras, ¿sí? Pero tenemos dos iguales, así que esto sería por 2, porque son dos caras. ¿Estamos? Pasado en limpio, todos los números los puedo multiplicar. 2 por 6, 12, por 2, 24, A por H. Y acá, las caras laterales, ¿cómo sería el costo? ¿Puede reemplazarse la H en Y ahora ese vamos caso a tener, por A? sí, ahora vamos a tener. Esperá despacito, vamos con las caras laterales. ¿Cómo sería? 12A por H. Sería A por H, tengo dos de esas, también 6. por 6, entonces me da 12 A por H. Fíjense en que, de acuerdo a lo que dijo un compañero de ustedes, ¿ven que aparecen dos variables, A y H? ¿Lo ven? Acá podemos escribir 2A cuadrado, 20 A cuadrado. ¿Sí? Y acá podemos escribir 12 A cuadrado. Tenemos dos variables, A y H, pero hay un dato que a mí me va a permitir vincularlas. Voy escribiendo costo. Voy a sumar 20A cuadrado más 12A cuadrado, puedo poner directamente 32A cuadrado. La suma de estos dos, de este y de este. Más tenemos 24A por H y 12A por H. Eso sería 36A por H. ¿Sí? Juntando todo esto que fui haciendo en forma parcial. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Bueno, Sí, profe. pero tenemos dos variables. No podemos tener dos variables, ¿sí? Entonces, acá el volumen vale 10, ¿no? 10 metros cúbicos. La superficie de la base, recuerden que esto es 2A, ¿no? Es 2A al cuadrado. 2A cuadrado por la altura. Entonces, ¿qué conviene hacer? Despejar H. Despejar Despejo H. H de ahí, ¿sí? Queda así. ¿Está bien ese despeje? Silencio. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora
reemplazamos 1 en 2 y nos va a quedar el costo en función de A. 32 A cuadrado más 36 A por 5 sobre A cuadrado. ¿Por qué se puede simplificar esto sin ningún tipo de inconveniente? Porque hay una multiplicación. Multiplicando. ¿Qué son A, L, H? ¿Qué son? Distancias positivas. Variables. Son dimensiones, ¿sí? Si son dimensiones, fíjense que van a ser números de 0 en adelante, ¿no? No sé si más infinito o no porque hay un volumen ahí, pero seguro va a ser valores positivos, sin el 0. ¿Estamos? Entonces, A para nuestro problema no puede ser 0, por eso simplifico sin ningún problema. Quiere decir que me queda que el costo es 32 A cuadrado más 5 por 6, 30, 5 por 180. 180 sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Esta función, volvamos a leer el problema, dice, calcula el costo mínimo de los materiales para ese recipiente. ¿Sí? El costo mínimo. Vamos a tener que buscar el mínimo de esa función. Me piden el costo mínimo. Si me hubiesen pedido las dimensiones para que el costo sea mínimo, tendría que haber hecho todo esto igual y después repensar la respuesta. Pero ahora lo que tenemos que hacer es buscar el mínimo de esta función. Bueno, ¿qué van a hacer para buscar el mínimo de esa función? Derivar. Derivar. Bueno, empiecen a derivar mientras yo voy a agregar una página en blanco a mi PowerPoint. Porque ya tenía armadita. Empiecen a derivar ustedes. Así yo agrego una paginita en blanco. Bueno. Me voy a llevar a la paginita en blanco la función 32 A cuadrado más 180 sobre A. Profe, dejaste de compartir. ¿Dejé de compartir? Bueno, ahora voy, esperen. Ya soluciono el tema. A ver qué hice. Ah, sí, dejé de compartir. Ahí apareció de vuelta el Power. Sí. ¿Sí? Bueno, esa es la función que tienen que derivar. ¿Cómo da la derivada? La variable es A, ¿no? 64A 64A más Menos 180 A cuadrado. menos, queda menos, ¿sí? Son derivadas básicas. ¿Estamos? El que tenga dificultad para hacer esa derivada, ya está en el horno, diría yo. Menos, ¿cuánto? 180 sobre A
cuadrado. Para el que todavía no se avivó, conviene escribirlo así, ¿no? Baja el menos 1 multiplicando, por eso es el menos, y a esto se le resta 1. Al restar 1 queda a la menos 2, lo volvemos a escribir como cociente. Bien. Hay que buscar el punto crítico de ahí. Siempre les conviene, cuando tengan restas y sumas de funciones, sacar como un denominador, escribirlo como un único cociente. No hagan despeje de ahí, pues van a... Buscamos los puntos críticos, que para estos problemas son siempre puntos críticos de derivada nula. Para los problemas de optimización no hay puntos críticos de derivada no existente, son todos de... Es raro que sean de derivada no existente, son casi todos de derivada nula. Fíjense en que esta derivada no existe para 0, pero 0 en el contexto de este problema no tiene sentido porque son dimensiones, ¿sí? Bueno, tenemos que buscar entonces para qué valor de A esa derivada se hace 0. Y como les decía, conviene sacar como un denominador. ¿Qué me queda acá? Cuando saco como un denominador. A cuadrado por 64A. O sea, 64 al cubo. Menos 180. 180. Para que un cociente sea 0, tiene que ser 0. El numerador tiene que ser El 0. numerador. Y el denominador no 0, que es para 0, ¿no? Igual 0. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Sí. Acá no aparece el módulo porque índice y exponente son impares. Así que raíz cúbica de ese número que podemos trabajar en forma aproximada. Cuidado si la respuesta, no sé si la respuesta está dada en forma aproximada o en forma exacta. Si está en forma exacta, lo vamos a trabajar en forma exacta. A ver, déjenme ver cómo está la respuesta en la guía. 22. Ah, no, es el costo, así que lo deben trabajar en forma aproximada, entonces calculo. Bueno, díganme en aproximadamente cuánto da A. 1,41. Dame un poquito más de decimales, 2 más. Es 1,41155440. Está bien, por lo menos cuatro cifras, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Con esto alcanza? Buscamos el punto crítico. No, hay que verificar. Hay que verificar, ¿sí? ¿Quieren verificar usando el criterio de la derivada primera o usando el criterio de la derivada segunda? Yo voy a usar el criterio de la derivada segunda para que practiquemos un poquito esto. Calculemos la derivada segunda. El primer término da 64. Más 360 sobre A al cubo. Claro, porque este menos con el menos de adelante se transforma en más. ¿Sí? 360, me queda la menos 3, o sea, A al cubo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la derivada segunda en ese valor de A del punto crítico que hallamos.
y ver el signo que tiene esa derivada segunda. Tengo que hacer esta cuenta, ni necesito hacer la cuenta. Tengo un número positivo elevado al cubo, me va a dar positivo. Todo esto es positivo, más positivo, no tengo que prender la calculadora. Eso va a ser positivo. ¿Está? Si la derivada segunda es positiva para ese número, quiere decir entonces que en A hay un mínimo. ¿Estamos? El mínimo, ¿qué va a ser? ¿Esta es la respuesta del problema? No. No, ahora No, hay que reemplazar hay que ese hacer- valor en la fórmula que teníamos al principio. Claro, en esa roja que esté arriba, ¿sí? La función costo, ¿sí? Tengo que averiguar el costo cuando A vale 1.4115, la imagen de A, ¿sí? Esta cuenta que está en rojo acá arriba, la van a tener que calcular para ese valor de A. Bueno, hagan las cuentas y díganme cuánto da. Creo, profe, que aproximadamente da 191,2834. ¿Y esto qué es? Si yo tengo que poner una respuesta, ¿qué es esto? ¿Metros? ¿Pesos? Pesos. Pesos, porque es costo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el costo mínimo será de 191,28 pesos. ¿Estamos? Si me hubiesen pedido, si la pregunta hubiese sido esta, miren, hallar las dimensiones de lo que me pedían fabricar, que era qué cosa, ya me olvidé, del recipiente, las dimensiones del recipiente para que el costo de construcción sea mínimo. Sea mínimo. Si me hubiesen pedido esto, ¿todo lo que hicimos sirve? La función optimizar también era la función costo, ¿sí o no? Sí. Pero ¿la respuesta hubiese sido esta? ¿O me están pidiendo otra cosa? No, está pidiendo otra cosa. ¿Qué cosa? Las medidas que tiene que tener la Las caja, medidas. la ¿sí? base. Y... Claro, y nosotros de las medidas conocimos A. A hubiésemos respondido A, que era... 1,4115. Claro, pero ¿en qué unidad ponemos? ¿Centímetros? A nos hubiese En dado centímetros. en centímetros o en metros. Estaba Un todo metro, en metros. Metros. 41. 1,41 metros. Y después, ¿qué teníamos que dar? L y H. L era 2A. Despejáselo.
Él era el doble que esto, ¿sí? ¿No? ¿Y H? ¿Qué fórmula Era habíamos? 5 sobre A al cuadrado. ¿Cómo? 5 sobre A al cuadrado. 5 dividido 1.41 elevado al cuadrado. Y esa cuenta en metros también, ¿no? ¿Se entiende? Que hubiéramos tenido que optimizar lo mismo, pero la respuesta es otra. Por eso siempre lean lo que les pide el problema. ¿Estamos de acuerdo? Eso da aproximado 5 medios, profe. Más o ¿Cuánto? menos. Da 5 sobre... No importa, el número que me haya Sobre dado. casi 2 da. En decimales 1,98, 2,5096. Metros. ¿Está? Si me hubiesen pedido las dimensiones, esa hubiese sido la respuesta. No, profe, 5096. Ah, 5096. Bueno. Ahí. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Yo después estos problemas se los paso en papel y les subo la imagen en papel, borro todo esto. Esto lo voy haciendo mientras voy explicando. Pero después todo esto lo voy a borrar del PowerPoint y les pongo la solución en papel. Aunque ustedes estuvieron sacándole fotos a todo esto, ¿quieren que les ponga ahí para que se las pongo en el chat? ¿Quieren o no? Si quieren que les quede la imagen de esto. A ver si me deja. Si me deja en el chat pegar una imagen. Sí. ¿La ven la imagen? Sí, profe. Bueno, ahora voy a hacerles el recorte de la otra. Igual después, nunca estuve escribiendo tantos ejercicios. Porque a veces uno los resuelve, pero no prolijos, ¿vieron? A ver, el segundo. Ahí fue el segundo. Bueno. ¿Estamos, chicos? Acá esta Sí, profe. fue la anterior. ¿Se acuerdan el...? No, esta fue una que habíamos usado para el criterio de la derivada segunda. Bueno, muy bien. El otro lo vemos la próxima, el de la viga de madera. Pero pueden ir avanzando ustedes con estos que tienen cuerpos, ¿sí? Pueden avanzar con el 21, el 24... ¿El qué? El 28, el 29. El 30 es distinto, está bueno de esos, pero bueno, en todo caso el 30 hacemos uno la clase que viene que no sea así geométrico. La clase que viene vamos a hacer algunos más de optimización, pero intenten ustedes practicar. Igual pueden practicar también los anteriores, 17, 18, 19, 20, tienen bastante para hacer para el lunes. No voy a pedir tarea esta vez. Por favor, a ver,
vuelvo a la reunión, dejo de compartir, activo mi cámara, detengo la grabación porque ya